comprobar la validez de mis investigaciones. Simplemente tengo un vivo interés por comprender lo que está pasando. La escoba y todo. ¿Qué querés que A ver, si puedes abrir eso. Con cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre un túnel y un sótano? El sótano es una línea subterránea, pero mientras que no salga de los límites de una casa o edificio, no deja de ser sótano. El túnel traspasa las líneas de edificación del sótano, puede cruzar la vereda, la calle o una ciudad entera. El tema de los túneles es así, hay un montón de gente que dice haber visto, que dice haber bajado, que dice haber caminado por túneles. Hay muchos testimonios que dicen que caminaron en diversos lugares de la ciudad, generalmente lugares céntricos. El Aperno, que era el dueño de la esquina de la vieja librería, la esquina de 9 de Julio y Belgrano, donde abajo, Daperno hizo un recambio en el suelo y encontró un sótano con 3 salidas. Bueno, estamos acá en la avenida Luis Fanti, al 510. Esta es la casa del señor Nelson Daperno, que fue dueño y sigue siendo de la manzana de la esquina 9 de Julio y Belgrano, donde ahí abajo encontró las entradas a los túneles en el sótano que tenía. Y empecé a golpear en el piso del edificio. Y como una idea dije, tiene que sentirse otro ruido. Entonces recorrí todo el salón y a medida que golpeaba, en un rincón del salón se sintió otro ruido. Entonces, lo primero que hice, llamé a un señor, Albino Ecuatorio, que es un maestro, fue un maestro de la construcción en Rafaela, a llamarlo, y él vino y me dice, yo con los túneles, le digo, acá está el túnel. Empezamos a romper con la barreta, llama a 2 albañiles, trajeron un andamio, pala y pico, y grata sorpresa que era el túnel. Queríamos que baje Ecuatorio, cuando subió su palabra, es una palabra mayor de lo que vio. Dice, esto quedó anonadado, ver una artesanía los que hicieron esto, porque en esa época no había nivel, no había plomada, no sé si había piorines, hilo, eso era ojo, era una construcción que estaba hecha. Cuando descubrimos el túnel, lo que tuvimos que hacer para descubrir cómo era abajo. Y este es el lomo del túnel. Este es un albañil que ha venido a colaborar para ver la parte del túnel, y esta otra puerta que fue hecha,
que va hacia la calle Belgrano. Vinieron varios historiadores que me dijeron que este era un sótano. Yo, para mí no es sótano porque no puede hacer puertas que van hacia la calle. Bueno, acá lo demuestra. Esta puerta va hacia Joyería Marcelo, o sea, la catedral. Bueno, acá está la impresión del túnel. Este es el lomo del túnel. Acá se ve el ladrillo de adobe, bien clarito, bien visible. Y esto es lo famoso dinteles con esos ladrillos de esa dimensión. Esta parte es la que va hacia la catedral. Daperno encontró algunos mosaicos en el subterráneo de su local. Parecen tener algo extraño escrito. También encontró algunas botellas de cerveza y licor del año 1890. A través de este episodio fuimos a la zapatería Martita, que antes formaba parte del edificio La Vieja Librería. El gerente de este local nos mostró una grieta muy grande en el piso del edificio. Nos afirmó que el sótano que tenían allí abajo se deformó porque estaba conectado con un túnel. Según el antiguo dueño del local de Daperno, Edmundo Copetti, antes de tapar las salidas luego encontradas por Nelson, recorrió un largo tramo de los túneles, el cual una de las bifurcaciones de la librería daba hacia el centro de la Plaza 25 de Mayo. Aquí debajo de la caja armónica, hace muchos años, dicen que existía un túnel que llegaba hasta Ripamonti, donde descargaban la mercadería del tren, que en ese momento pasaba por el centro de la plaza. Esto era para mayor rapidez en el envío y algunos dicen también para contrabando. El cemento de aquí abajo es muy irregular. Pareciera que abajo hay algo que quisieron rellenar con mucha prisa. Antes este lugar era mucho más profundo, así que si hay algo aquí, debería estar a 8 metros de profundidad aproximadamente. Según testimonios, aquí llegan 3 túneles. Uno es el que proviene del local de Daperno, el otro de ellos en dirección a Quijote. Y justamente el sendero que va desde el monumento a San Martín hasta Boulevard Irigoyen tiene un hundimiento en el piso como si fuera la caída de un pozo negro. Horacio Quiroga, antiguo placero de allí, dice: ustedes me dirán que es el desagüe que viene de Hipólito Yrigoyen y va hacia Boulevard Lehmann. Pues no, ese yo sé por dónde pasa y no era donde se produjeron los hundimientos. Probablemente comunique con el subterráneo encontrado en una época debajo de los depósitos del supermercado Quijote. En el diario de ese día decía: apareció ante los ojos de los integrantes del personal una imagen que reflejaba con absoluta nitidez la majestuosidad de una depurada obra arquitectónica. Un túnel de generosas dimensiones construido por nuestros antepasados permitió elaborar conjeturas de todo tipo. El otro túnel que llegaba a la Plaza 25 de Mayo proviene de los antiguos y famosos almacenes Ripamonti. Hace un tiempo que se comenzó a realizar la obra de construcción de un hotel 5 estrellas y hoy se paró de vuelta la edificación y el lugar está desocupado. Aquí abajo en los sótanos, antes usados como depósitos de mercadería, se dice que hay algunas salidas a los túneles. Una de ellas se testifica por un anuario del Diario del Norte, que más tarde hablaremos. Diego, un albañil que estuvo trabajando en la obra, nos dijo que vio la entrada a un túnel que cruzaba Boulevard Santa Fe hacia el kiosco de la otra cuadra. Afirma que aquel o aquellos que construyeron eso debieron pensarlo mucho, ya que la perfección con la que estaba hecho era increíble. Comentó que les encomendaron taparlo de barro y cemento y para esto utilizaron una máquina muy pesada que tuvieron que bajar hacia el subterráneo y el piso no se cayó ni se hundió. Fuimos a hablar con los dueños del kiosco con el que se comunica el túnel. Bueno, hablamos con el señor acá encargado del kiosco. Los dueños son acá al lado en la rueca. Nos dijo que los dueños de la rueca lo que están haciendo es mandar una manguera con agua y barro para tapar. Puede estar requisa, de ahí para acá.
El dueño de la joyería Rixerdan nos mostró que en el sótano de su local se encontraban las arcadas de otros túneles. Ahora ya están levantadas porque el agua de las napas era un riesgo. El documento más antiguo que habla de túneles en Rafaela es del año 1932. Era un diario que se llamaba El Norte, que hace un anuario. En ese lugar hay un artículo que habla de lo que fue la revolución de 1893, la revolución radical que se produjo en Rafaela en 1893. Y ahí dice que los revolucionarios que estuvieron en esa revolución, acá lo que se hizo fue un grupo, tomó el poder, tomó el gobierno local. Controlaron al pueblo, pero después enseguida se vino, en esa época no era la policía, sino la contestación por parte del gobierno, que era el ejército. Cuando ellos sabían que se venía el ejército, entonces bueno, había que buscar una alternativa de qué hacer. Una era enfrentarlo, la otra era esconderse. Por una cuestión numérica, directamente eligen esconderse, y ahí en ese diario dice que se escondieron en un túnel que cruzaba calle Saavedra. Ahí el periodista cuenta que este túnel cruzaba la calle y que iba hacia la mitad de la otra cuadra donde estaba este corralón. La cuestión es, la relación que se puede hacer acá es porque este documento habla de gente que participó en la revolución de 1893. Y la gente que participó en la revolución de 1893, prácticamente el 80% o 90% eran masones. Masón. ¿Qué es un masón? Masón significa albañil. La masonería fue una institución secreta que nació en la Edad Media y que se refuerza en el siglo XVII, donde comienza a tener un peso importante en la vida política de Europa. En Argentina comienza a aparecer desde el período colonial y especialmente en la década del 50 por su relación con lo que fue la organización nacional del país. Se consagró como una logia que siempre estuvo presente en la configuración del país a través de sus ideales progresistas, científicos y laicistas. Con lo que respecta a nuestra zona, la década del 80 es la etapa progresista de la masonería. Hubo dos grupos principales en nuestra ciudad, por un lado la hija de Garibaldi y por el otro la Antorcha. Ambos realizaban acciones de cambio en la ciudad, por momentos lo de una logia se pasaban a otra hasta la década del 30, donde una decadencia a nivel nacional de la masonería hizo que estas logias desaparecieran. Los masones suelen estar relacionados con un tabú, debido a ciertos cultos y rituales que poseía la logia y a los cuales la Iglesia Católica repudiaba. Poseían como símbolos la profesión al martillo, el compás, las escuadras, la plomada y el nivel, resaltando de su lado matemático y científico debido a sus grandes obras de ingeniería y arquitectura que solían realizar, obras de una gran dificultad técnica y de una avanzada muy grande para la época, al igual que los túneles. No podrían haber sido construidos por cualquiera. Su edificación está hecha a ojo, pero de una forma excepcional. Teniendo en cuenta el momento en que se hicieron, el arquitecto Cuatordio, experto en esto, se lo dice a Daperno una vez abajo: quienes hicieron esto son maestros en la construcción. Igualmente, lo que es para decir es que si se llegan a encontrar, si se llega a ver que hay túneles, hay una red de túneles debajo de la ciudad, habría que empezar a contar la historia de vuelta. Lo que he podido descubrir, después de todos estos años de experiencia, es empezar a dudar de las cosas. Es decir, en el año 1932 se dijeron que se había que festejar el cincuentenario de Rafaela, porque se creía que era el 82, que era el 81, bueno, en el 32. El diario El Norte y un montón hicieron anuarios, que son materiales de consulta continuos, digamos, para cualquiera, ¿no? Pero ahí, los tipos tuvieron que crear una historia. Bueno, ¿pero qué vamos a contar de 50 años de Rafaela? Y vos te das cuenta que después, cotejando con datos, no cotejando con supuestas cosas, vos podés comprobar que los tipos inventaron una historia. Siempre hay como una palabra autorizada acerca de la historia que está ocultando cosas.
Me parece que sería bueno tener un mayor conocimiento de estas cuestiones. ¿Por qué carajo ustedes están estudiando, están teniendo a terminar la secundaria y después quizás querer ir a estudiar alguna profesión? Es porque están en busca de conocimientos. Y de alguna manera el conocimiento lo que te va dando a vos como persona no es nada más ni menos que una palabra tan simple, pero a veces tan poco entendida, que se llama libertad. Es maravillosa la palabra libertad.